Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. El Espíritu os enseñará lo que tenéis que decir. Te pedimos, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos a este nuestro espacio. Acá llegamos como todos los sábados. Venimos nosotros desde la parroquia San Cayetano a compartir el pan de la palabra, el pan de vida, a renovar nuestro compromiso con la misión que Jesús nos encomendó, llevar y anunciar la buena noticia. Por medio de nuestro espacio, tu momento, tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor. Siempre deseamos que ustedes nos acompañen en la oración y nosotros también proponemos nuestra oración, pero sin su compañía nada puede trascender. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estos días, esta semana? Este espacio lo dedicamos especialmente a las familias, ya que el domingo se festeja el Día de la Madre, y para un grupo de feligreses que hoy están visitando, acompañados del Padre Tato, a nuestra Madre, justamente nuestra Madre de Itatí. Con el corazón dispuesto compartiremos la buena noticia, acompañados de canciones, lindos mensajes, porque el Espíritu de Dios y de la comunidad de San Cayetano nos enseñará lo que tenemos que decir. Espíritu de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte y grandioso el Evangelio de hoy. Dios manifiesta su poder en la persona de Cristo, a quien resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo. Debemos dar gracias a Dios por los dones que nos ha regalado en su Hijo Cristo Jesús. No solo nos dio la vida humana, sino también la divina, haciéndonos verdaderos hijos suyos. Jesús sabía que lo perseguían y las dificultades iban a llegar para él y para sus discípulos, y se preparaba y los preparaba, así como también a nosotros nos prepara día a día de dificultades, temores, tristezas, conflictos. Hoy en nuestro país también sufrimos por causas de nuestra fe, no expresamente persecuciones, pero
La fe no es cuestionada. No va la sociedad en contra del Evangelio. No siguen estando los pobres excluidos de la mesa común. No nos dejamos llevar por los criterios de este mundo y dejamos el Evangelio arrinconado. También nuestra fe, hoy y aquí, es desafiada y cuestionada. ¿Cuándo tendremos una respuesta valiente? ¿Cuándo le diremos a nuestro Padre Dios, aquí estamos? Estamos dispuestos a todo. Pensemos, reflexionemos con la mente, con el corazón, todo lo que Dios nos preparó para este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
el equipo de Tú serás nuestro Dios y nosotros, tu pueblo, Señor, queremos saludar a todas las madres en su día, invocando la bendición de Dios y la intercesión de María Santísima sobre cada una. Que el Señor recompense tanto amor y que todas experimenten el favor divino, junto con la gratitud de sus seres queridos. Tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Las dos me quieren a mí, Las dos me entregan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Gracias, Señor, por el gran amor que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque después de tu amor es el amor de la madre. Gracias por todas esas madres que nos aman. Te pedimos que las bendigas, que las cuides, que las protejas. Gracias por el gran amor también de esa madre que está en el cielo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. las dos me quieren a mí, Las dos me entregan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día tan especial quiero dedicar una composición para todas las madres que ha brotado de mi corazón. Estimadas madres, dirijan la mirada a la Santísima Virgen María. Ella entiende perfectamente el significado de la maternidad, porque la Santísima Virgen María, mediante el anuncio del ángel Gabriel, aceptó ser la madre del Redentor. Por ello, en la encarnación del Hijo de Dios, acompañemos en su júbilo a María con las palabras del ángel: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Nuestra Señora de la Dulce Espera intercede por todas las madres que dicen sí a la vida en todas sus formas, ya sea que asuman una maternidad biológica,
adoptiva, educativa, a las abuelas, tías, madrinas y en toda mujer que acompaña en la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes bajo su cuidado. Nuestra excelsa Madre visita a su prima Santa Isabel, acudiendo en su ayuda con una actitud solícita. Nuestra Señora Apurada intercede por todas las madres que se encargan de los quehaceres hogareños, trabajan y sirven en la construcción del bien común desde el rol que desempeñan en la vida cotidiana. Nuestra tiernísima Madre dio a luz a su Hijo unigénito, motivo de gozo en el cielo y en la tierra. Sin embargo, es imposible no detenerse a reflexionar en cuánta angustia habrán experimentado tú y tu castísimo esposo San José al no encontrar un sitio para traer al mundo al divino niño Jesús y finalmente recibirlo en un pesebre en tan suma pobreza. Nuestra Señora de la Dulce Espera intercede por aquellas mujeres que tienen dificultades para concebir hijos, a las que realizan trámites de adopción complejos, las que tienen embarazos riesgosos y otras tantas realidades personales que se depositan en tu maternal corazón. Nuestra Madre, digna de veneración, junto al custodio de la Sagrada Familia, San José, sintieron el gozo de presentar a Jesús en el templo, pero también el dolor de la profecía de Simeón sobre los sufrimientos de Jesús y María. Nuestra Señora de la Consolación intercede por todas las madres que vivencian las alegrías y las tristezas en el proceso educativo de sus hijos. Madre amorosa, tuviste que emprender la huida a Egipto junto a tu prudentísimo esposo San José para proteger al divino niño Jesús de la tiranía de Herodes. No obstante, cuánto gozo habrán sentido al tener en el camino la constante presencia de Dios y de sus ángeles salvaguardándolos de todo mal. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro intercede por aquellas madres que huyen junto a sus familias de diversos peligros, tales como guerras, catástrofes y persecuciones de toda índole. Madre amable, junto a tu esposo San José, han experimentado la angustia de perder al divino niño Jesús y buscarlo incesantemente durante 3 días, pero también se llenaron de gozo al encontrarlo en el templo. Nuestra Señora de la Consolación intercede por aquellas madres que han sido alejadas de sus hijos forzosamente. Madre clemente, acompañaste a tu Hijo en su dolorosa pasión. Tus ojos maternales han sido testigos del camino de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas. La crucifixión, agonía, la muerte del Salvador y Redentor, la lanzada en el preciosísimo corazón de tu Hijo, el recibirlo muerto en tus brazos y su entierro en un sepulcro. Luego de tan indecible aflicción, también afrontaste la soledad por la ignominiosa muerte de tu Santísimo Hijo. Nuestra Señora de los Dolores intercede por todas aquellas madres que padecen amargamente el fallecimiento de sus hijos. Concédeles las gracias de la fortaleza y la resignación en su tránsito por la vida terrena y esperanza en la vida eterna de la patria celestial. En conclusión, la maternidad es una bendición proveniente de Dios. La misma nos invita a ensanchar el corazón para crecer en el amor. Por lo tanto, en las alegrías, incertidumbres y tribulaciones, invoquemos a la Santísima Virgen María, quien al pie de la cruz aceptó ser la madre de la humanidad en la persona del discípulo amado Juan. Quien confía en la intercesión de María nunca quedará defraudado, pues ella acude prontamente en nuestro auxilio. Tú serás nuestro Dios y nosotros, tu pueblo, Señor. ¿Cuántas veces, siendo un niño, te
te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no cesamos de dar gracias por vosotros. Dar gracias, por supuesto, a nuestro Padre Dios, especialmente decíamos al principio, a nuestra Madre, la Virgen de Itatí, a todas las madres de nuestra comunidad, de nuestro entorno, y especialmente, por supuesto, que lo hacíamos rezando por ellas, para que cubren nuestra Madre de Itatí, que cubra con su manto a todas las madres y reciban especialmente su bendición en ese rol tan específico y tan magnífico al mismo tiempo dentro de la primera y principal institución de valores, la institución también que está abrazando nuestra iglesia, que es la familia, la Sagrada Familia. Renovamos nuestra certeza de que Cristo está en cada uno de ustedes, está con nosotros, y cada que nos juntemos para unir las manos y rezar, con la humildad en nuestro corazón, vamos llegando al final de nuestro espacio, nuestro programa. Tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor. La única certeza que tenemos es que seguramente Dios nos brindará la posibilidad nuevamente de encontrarnos el próximo sábado, con profundo amor de Dios y nuestra Madre María. Hasta nuestro próximo encuentro entonces, si Dios así lo permite. Sonriendo desde lejos. Desde Curuzucuatlán, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos